externo, cómo le fue en cuanto a exportaciones, las cuentas públicas. Las conclusiones son realmente muy, muy dramáticas. Lavi Abraham es economista, integrante del MATE y está en línea para charlar sobre este tema con la radio. Lavi, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Gracias por el contacto. A vos por atendernos. Bueno, estaba viendo el trabajo que es muy amplio, completo. ¿Cuáles son las principales conclusiones, si tuvieras que resumirlas? Bueno, que efectivamente hay diferencia entre los gobiernos. Me parece que esa es la primera conclusión, que no son todos iguales, podríamos decir, sobre todo en sus prioridades y en la forma de lograr más o menos sus objetivos, que no son siempre los mismos tampoco. Entonces, creo que la perspectiva por ahí de mediano plazo, podríamos decir, una perspectiva histórica, suena un poco exagerado histórica, pero bueno, lo es definitivamente, ayuda un poco también a poner justamente en perspectiva y poner en su lugar las diferencias de cada gobierno y las prioridades que ha tenido. Gobiernos que han tenido prioridades en el salario y el empleo versus otros que solamente han dedicado a pago de deuda o endeuda. Por ejemplo, en la cuestión salarial siempre hay referencias en cuanto al salario mínimo y también está el haber promedio. ¿Cómo le fue a los gobiernos anteriores y cómo le está yendo al gobierno actual, a la población con el ingreso? El mínimo es un salario mínimo legal. Lo dejó destacado mientras aumentó la inflación. Estoy perdiendo un poquito la señal, Lavi. A ver si podés correrte un poquito porque no se escucha del todo bien cuando estás ahí comentando esta variable. Te preguntaba por la evolución salarial y el apartado del salario mínimo legal. El salario mínimo en el gobierno de Javier Milei cayó 36%, porque el gobierno de Milei no lo prioriza, lo dejó clavado, mientras que habíamos visto que en los gobiernos de Néstor Kirchner se triplicó el valor del salario legal, creció durante el gobierno de Cristina en el primero, se quedó en el segundo y cayó con Mauricio Macri. Entonces, bueno, ahí efectivamente. Y con Alberto Fernández también se mantuvo y terminó cayendo. Bueno, es una política de Estado pensar que hay un salario mínimo legal alto, porque efectivamente al elevar el mínimo, los demás salarios tienen que más o menos estar acorde. Cuando el mínimo es tan bajo como en este momento, que son 340.000 pesos, eso es un salario legal en Argentina en este momento por un trabajo de tiempo completo. Bueno, efectivamente no sirve para nada. Se ha perdido la noción de para qué sirve esa política, ¿no es cierto? Cuando ven el salario real y en el sector privado, allí ¿a qué conclusión arriban? Y algo similar. El salario real creció durante los gobiernos, sobre todo en Néstor Kirchner, si bien hay que decir que venía de un salario muy bajo en 2001 y 2002, se recuperó mucho en el sector privado y en el sector público, en el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Kirchner. Cae en el gobierno de Mauricio Macri el salario real, un 22% de pérdida tuvo el salario, 22% del gobierno de Macri, se mantuvo en el gobierno de Alberto Fernández y vuelve a caer nuevamente en el gobierno de Javier Milei, que desde que empezó este gobierno los salarios reales han perdido aproximadamente 6% de poder adquisitivo en el sector privado y más de 20% de poder adquisitivo en el sector público. Sector público tanto nacional como provincial o municipal, eso es una constante, ¿no? Con sus variaciones, pero... Más en el nacional, que también hay que decirlo, los sectores trabajadores del sector público provincial perdieron menos que los trabajadores del sector público nacional. Pero ese es el promedio. Exacto. En cuanto al empleo, que es un tema muy candente en este año, ¿no? Porque se está discutiendo la reforma laboral, porque hay muchos conflictos, hay cierre de fábricas, se ha aludido la cantidad de empresas que han quebrado en estos 2 años y fracción, los puestos de trabajo netos que se han perdido. Ustedes en el relevamiento de información oficial, ¿con qué datos se encontraron en ese apartado? Y bueno, el empleo privado formal. Durante los gobiernos de Néstor, Cristina Kirchner se crearon unos 3 millones de puestos de trabajo formales, que también, insistimos, venían de un piso muy bajo, pero bueno, hubo una creación neta muy importante de puestos de trabajo formales, y una caída en el gobierno de Mauricio Macri, una nueva recuperación a pesar de la pandemia y la sequía en el gobierno de Alberto Fernández, y hay en este gobierno de Javier Milei 320.000 puestos de trabajo registrados que se perdieron. Cuando miramos la desocupación total, en realidad no bajó tanto en este gobierno, más allá de esos puestos perdidos, por los cambios en el mundo del trabajo. Están apareciendo muchos trabajos informales de medio tiempo, que hace que la gente se ocupe como pueda, es decir, sale a trabajar con una aplicación o lo que sea, es un trabajo de menor calidad y menor remuneración, pero al menos no se queda sin nada de ingresos. Bueno, es un poco un cambio muy
fuerte que estamos viendo también en el mundo del trabajo. En materia jubilatoria, ¿cómo han resultado los haberes frente a la inflación y al devenir de la economía? Bueno, nosotros miramos primero la cuestión de la cobertura previsional, que tiene que ver con cuánta gente se incorporó al mundo de las jubilaciones. Hasta la década del 90 en Argentina no era universal la jubilación se termina de universalizar después del gobierno de Cristina Kirchner y con el gobierno de Alberto Fernández. En el gobierno de Mauricio Macri se crea la PUAM, que reemplazó una moratoria y se le dio un 80% solamente de salario, mejor dicho, de jubilación a los nuevos jubilados. Y ese moratorio se suspendió durante el gobierno de Javier Milei, con lo cual miles de personas se están quedando sin acceso a jubilación y se van a quedar en el futuro sin acceso a jubilación. O sea, volvemos a un sistema jubilatorio que deja de ser universal y donde mucha gente va a llegar a la tercera edad sin ningún tipo de ingreso. Así que ahí tenés un primer apartado, ¿no? Es un primer apartado. La cuestión de la cobertura. Y después de cuánto se gana, porque la jubilación también ha sido, en este gobierno, para empezar por el final, en este gobierno la jubilación ha sido uno de los principales recortes, por no decir el principal recorte del ajuste. El principal recorte de este gobierno está en los jubilados. Entonces, la jubilación mínima perdió 28% de poder adquisitivo en este gobierno, mientras había crecido en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, un poquito más en el segundo de Cristina Kirchner, y cae con Macri y se mantiene, aunque también pierde con Alberto Fernández. Entonces, bueno, también esa perspectiva de ver que este gobierno ha sido, bueno, particularmente duro con los jubilados. Y decías que lo que notaban en este trabajo comparativo es que los gobiernos fijan prioridades, que tienen una mirada o más productiva o más fiscalista, más vinculado a honrar los compromisos de la deuda. En ese sentido, en el gobierno de Milei, ¿qué han notado en materia de manejo de la deuda, de financiamiento? Bueno, básicamente que este gobierno se vuelve a endeudar con el Fondo Monetario y prioriza el pago de deuda. Entonces, decíamos antes, hubo recorte en jubilaciones. Bueno, todo va al pago de la deuda. A partir de un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, la deuda externa aumentó más de 10 puntos durante estos 2 años. Más allá de que en otros gobiernos, inclusive, ustedes se endeudaron o más o menos la mantuvieron a raya, el aumento notable de la deuda se dio en el gobierno de Mauricio Macri y se vuelve a dar en este gobierno para hacer, digamos, para mirar una perspectiva de esto de mediano plazo. El endeudamiento en el gobierno de Mauricio Macri condicionó al gobierno de Alberto Fernández y también condicionó al gobierno de Javier Milei. Pero el gobierno de Javier Milei tiene acceso a mercados y acceso al gobierno de Estados Unidos que le presta plata y bueno, de esta manera se sigue endeudando porque puede hacerlo y porque es su prioridad también. Imagino que mucha gente que está escuchando empieza a analizar cada uno de los ítems y se preguntará, ¿tiene algún sesgo la investigación, esa comparación de los mandatos? Desde luego que toda investigación tiene una impronta, una mirada, se nutren de datos objetivos. ¿Qué podés responder a esa crítica que seguramente sobrevuele y que también, digamos, va a venir acompañado de una pregunta que a lo mejor excede el trabajo? ¿Cómo aún con datos tan negativos en materia de empleo, salario, jubilación, el gobierno en la elección pasada arrasó a lo largo y a lo ancho del país? Bueno, primero sobre los datos, son datos oficiales, en general hechos por INDEC, las estadísticas oficiales y Banco Central de la República Argentina. No creamos nuestras estadísticas, son datos. En todo caso, en la selección de las variables, que insistimos, son bastantes, vos los nombraste, empleo, deuda, también hablamos de déficit fiscal y cuentas públicas. Bueno, está todo. Así que bueno, esa es la respuesta. Y respecto del apoyo popular o no, me parece que excede la economía. Me parece que el gobierno ha logrado un relato o ha logrado imponer su visión en ciertos aspectos y lograr convencer a mucha gente de que efectivamente la está pasando mal, pero que es un esfuerzo o algo que en todo caso vale la pena, un esfuerzo que va a terminar en algún momento. Lo que nosotros vemos es que por lo pronto en este año sin duda la economía no va a mejorar, la economía va a seguir más o menos el sendero que viene transitando. Lavi, gracias por el testimonio en la radio, te dejo un saludo.
Hasta la próxima, muchas gracias. Como siempre. Lavi Abraham, economista, integrante del MATE, el mirador de actualidad, trabajo, economía, con este trabajo muy interesante que vale la pena verlo, donde se analizan las gestiones de gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y la primera mitad del mandato de Javier Milei, en una serie de variables donde la mayoría tiene un resultado bastante deficitario para la gestión libertaria. Y es cierto, es pertinente la pregunta de cómo se explica el acompañamiento popular del gobierno, excede un poco al trabajo que recién aludíamos, porque efectivamente fue la fuerza más votada con holgura a lo largo y a lo ancho del país. 7:35, tanda de noticias y venimos. Para entender qué pasa, el primero de la mañana.